Tú, Cristo, eres un gran compositor. Has compuesto muchas alabanzas y a hermanos como José Manuel, a otros hermanos también. Pero, Cristo, son alabanzas que son muy especiales porque han hecho tanto bien esas letras que tú has compuesto, que yo, sinceramente, si tengo que ser sinceros, yo las considero letras de Dios. Fíjate lo que te Qué digo. bien, Pero ¿sabes qué por bien. qué? Porque te llevan a ponerte de rodillas y adorar a Dios. Porque, en definitiva, Cristo, estamos para eso, para adorar a Dios. Qué bien. Pero la primera pregunta que te quiero hacer, fíjate, ya que estamos en la confianza, yo me siento en Sí, confianza sí, sí, contigo. y yo me siento en confianza contigo. A ver, ¿tú cómo conociste a Dios? Pues mira, tengo un tío, ¿vale? Que es pastor, que también pertenece a la iglesia esta, la iglesia madre de Badajoz. Y yo, pues no sé, a la edad de 14 o 15 años, pues yo me quedaba mucho escuchándolo a él cuando él empezaba a hablar de la palabra de Dios o de las experiencias que tenía con Dios. No me lo hablaba a mí, se lo hablaba entre sus amigos, ¿no? El amigo más íntimo que él tenía. Y siempre en el mercado yo siempre me quedaba con la cosa de qué estarán hablando, ¿no? Cuando me acercaba a ellos empecé a escuchar que estaban hablando de la palabra de Dios y empezaban no sé, a sentir deseo de conocer eso que ellos tanto hablaban. Yo tenía conocimiento de Dios, claro está, desde pequeño, pues viendo los cultitos y tal, y las oraciones, pero quizás no se despertó ese deseo en mí hasta que empecé a escuchar cómo hablaban. Luego, el día en que el Señor tocó mi corazón, ¿vale? Fue un día muy especial, fue una reunión de muchas iglesias y hizo un llamado un hermano que era judío, ¿vale? Que él no era caló, era vecino y judío, Dios de Israel, ¿no? de Israel. Fíjate. El señor medía 2 metros, grandísimo, y luego con una voz así fuerte, con carácter. Y hizo un llamado y cuando me di cuenta, pues allí me encontraba yo en la estrada llorando y Fíjate. pidiéndole perdón al Señor y sentí algo muy especial en ese momento, la verdad. Qué bonito, qué bonito. Y de aquí Y a allí, pues han llovido ya casi 25 años, una cosita así. 25 años, Mm, ya que ya es un tiempo. ¿Y sí. cuándo te diste cuenta que Dios ponía en ti ese don de componer las alabanzas? Porque yo tengo que decir que ese don que tú tienes es un don muy grande. Pues yo antes de conocer al Señor, ¿vale? Pues como tengo familiares que ellos se han dedicado de toda la vida, pues a, son artistas, son cantantes, por ejemplo, mi tío es Guadiana, ¿vale? Ah, Guadiana. Mi tío, claro, mi tío es Ramón el Portugués también. Y mis primos son el Ah, Paquete, Saúl, Ramoncito, Piraña. ¿qué me ¿Qué dices? pasa? Claro, si yo del culto de los artistas, claro, yo soy del culto de los artistas. ¿Qué Y pasa? Que yo, hace poco he estado con Guadiana. claro, pues, ¿qué pasa? Que yo lo veía desde pequeñito y yo me he criado con ese ambiente, ¿no? Entonces, a esa edad, más o menos, a los 14, una cosita así, mi padrecito, ¿vale? Que para descanse, él me enseñó los primeros acordes y ya eso empezó a crecer en mí y a desear tocar o indagar, buscar los tonos, las melodías, para empezar yo a plasmar lo que yo sentía en mi corazón, ¿vale? Antes de conocer al Señor. Cuando conocí al Señor, pues ahí es cuando ya empecé yo un poquito a quitarme un poquito esa cosa de las canciones que normalmente hablaban del mundo y de cosas que tenían que ver con el mundo y conmigo, y que fuesen dirigidas a Dios. Entonces yo ahí pues tuve un pequeño, vamos a llamarlo una pequeña crisis, porque yo estaba acostumbrado a componer de una manera muy personal. Muy personal quiere decir que lo cantaba yo, era muy mío y a lo mejor la gente que lo escuchaba no podía cantarlo
o podía cantarlo, pero era muy diferente. Entonces yo pensé, digo, yo tengo que hacerlo de una manera que sea fácil para la iglesia y que cuando yo pueda cantarlo, o en este caso el coro, pues que la iglesia entre con nosotros. Y a partir de ahí empecé a componer unas canciones que eran como himnos congregacionales, y en algunas canciones eran ya más personales, ¿vale? Había algunas que ya eran más personales, pero casi todo lo que había hecho a partir de ese momento de que decidí de hacer esa clase de canciones diferentes, quitándome un poquito de personalidad en ese aspecto yo, y plasmar un poco lo que a la iglesia le iba bien, ¿vale? En ese aspecto. Y ahora, por ejemplo, en este último tiempo, es todo lo contrario. Ya dije, bueno, ya me he pegado 17 años en un coro cantando para hacerle bien a la iglesia, pero ahora quiero ser un poco, entre comillas, más egoísta, y voy a hacer cosas que ya me agraden a mí, me gusten a mí y se plasmen mi personalidad. Claro. Y de hecho se nota que las canciones más antiguillas pues eran ese tipo, y las canciones que hoy en día son un poquito más modernitas ya tienen otro tipo de tesitura. ¿Cuál fue la primera alabanza, si te acuerdas, que compusiste? Hará Pues un porrón mira, de años, claro. claro, hace mucho tiempo. Y de hecho la primera canción pues era como ¿cómo te digo yo? Era como una prueba para pasar a los himnos. O sea, la primera canción que yo hice era tan personal que al final la dejé y dije, eso no lo puedo cantar porque lo veo muy difícil. Pero ya a partir de ahí empecé a hacer canciones que quizás la gente no las conoce, pero hay un disco que hice con el coro de la Iglesia Madre, que ahí ya sí nosotros plasmamos las canciones que eran, pues, que iban naciendo. Yo estaba en el trabajo, y en el mismo trabajo, así en comunión con el Señor, porque pasaba mucho tiempo allí en el trabajo, pues nació, por ejemplo, Mi Dios vive, que es una canción muy bonita. Sí. Y luego, por ejemplo, pues nació en un culto, en medio de un culto donde los niños estaban ministrando, escuché una melodía, y eso, lo que tú dices y lo que estabas diciendo al principio, que eso sabe a Dios porque era de Dios. O sea, yo ahí simplemente fui un vehículo, pero en realidad quien estaba dándole forma a todo eso era Dios. Y lo percibo por eso, porque en medio de un culto, en una melodía, nació, por ejemplo, A ti la gloria. A ti la gloria, a ti la honra. Bueno, pues esa canción nació en un culto, y así a medida que íbamos haciendo culto y íbamos haciendo cositas, las canciones iban saliendo solas, por eso, por lo que tú has dicho. O Porque sea, era que el Dios te Señor iba quien estaba dando dando. alabanzas según momentos, ¿no? Según circunstancias. Sí. Te dio Sí. un corito el Señor en trabajo, otro te lo dio por medio del piano, de una melodía. Sí. Sí. O sea, pues es increíble, ¿no? Lo que el Señor, el trato que tiene, es que Dios tiene un trato distinto con cada persona. Y Sí. pues Dios trata contigo no de esa manera, que a lo mejor te da un coro en un momento determinado. ¿Hay alguna alabanza de todas las que Dios te ha dado, que tú has compuesto, que de alguna manera signifique algo especial para ti? Mira, para mí la más especial de todas, y que quizás ha sido la que menos repercusión ha tenido bajo mi punto de vista, ¿vale? Y personal, ¿ve? Porque esa ya no era una canción tipo himno para la iglesia, sino una canción personal, que es la de Tu palabra. Tu palabra es agua al sediento y manantial para el alma angustiada. Bueno, pues esa canción, yo cuando el Señor me la dio, esa canción para mí es la más especial de todas las canciones que que el Señor me ha dado el privilegio de poder componer. Porque nació en un momento donde yo estaba pasando una crisis me refiero a un momento malo, un momento donde uno no quiere pasar por él, pero el Señor te hace pasar por él. Y estando en mi trabajo, precisamente, sin nada, sin instrumentos, sin nada, en comunión con el Señor, me iba dando esa letra y esa melodía.
Lo curioso es que cuando casi ya la terminé, porque yo tengo mucha amistad con José Manuel, nos unen mucho, ¿vale? Sí, lo El sé. coro ya parte de su persona, ¿vale? Yo lo Sí. aprecio mucho, lo quiero mucho. Y le dije, José Manuel, mira, he hecho este tema, a ver qué te parece. Y cuando lo escuchó, que él estaba en trámite con su disco, que estaba haciéndolo ya, dice, esa canción la quiero para mí. Y digo, pues esa canción para ti. ¡Ah! Y ¡Qué cuando la maravilla! escuché en su voz, producida por Quique Utrera, de verdad que cada vez que la escucho, yo no la tomo como algo que es mío, sino como algo que es prestado, pero cuando la escucho, de verdad que ha sido una experiencia bastante agradable, por lo menos Una para bendición. mí, y una bendición, es eso. Claro, Una bendición. es una bendición porque los dones están para eso, para edificar a la iglesia. Así lo pone la palabra de Dios. Y ese don que Dios te ha dado a ti, lo que está haciendo es edificarnos. ¿Listo? A mí me edifica cuando yo escucho una letra tuya, me bendice, nos llena el corazón. Es porque de alguna manera el Señor se usa de sus utensilios, ¿no? Para Amén. dar, pues, para bendecir a su pueblo, a sus hijos, a nosotros que nos quiere, que nos ama el Señor Cristo, que no hay Amén. nada como su amor y Amén. esas canciones que tú tienes tan... A mí me gustaría algún día, oye, cantar algún coro tuyo, fíjate tú. Pues José Manuel lo sabe, que yo, todo el hermano que viene a mí y me dice, Cristo, ¿tienes por ahí alguna alabanza o lo que sea? Yo siempre estoy dispuesto a ofrecerlo, a compartirlo. Que de hecho, yo apenas hubo un tiempo en que yo todo lo estaba dando, pero no llegaba a hacer un vídeo o a hacer una canción, nada, ¿vale? Yo apenas grababa. Pero ya en un tiempo aquí atrás ya empecé a sentir en mi corazón que ya era el momento de empezar a hacer algo yo, ¿vale? No solamente de dárselo a José Manuel, que es una bendición, que gracias a él pues me ha conocido o ha conocido mi persona a través de su ministerio y, y, y ya empezó a apoderarse de mí ese sentimiento de decir, no, pues lo tienes que hacer tú, y lo tienes que plasmar tú, lo tienes que hacer tú a tu manera y a tu gusto. Y son canciones que yo quizás no les he visto el alcance que han tenido, sino no ves a través de lo que tú me estás diciendo, que han sido de edificación, de bendición. Quizás a mí el Señor eso me lo ha tenido un poquito más reservado y yo no lo he visto o no lo he apreciado, ¿vale? El alcance que ha tenido esas canciones Has tenido con el mucho ministerio de alcance José Manuel. y mucho fruto. Yo quiero que me cuentes alguna experiencia que tú hayas tenido con Dios. Pues mira, la experiencia más grande y más hermosa que he tenido con el Señor, sabemos que todos los hijos de Dios han tenido muchas, varias, pero quizás la que más me llamó la atención, con la que más me quedo, hubo un tiempo, ¿vale? Un tiempo en que yo, pues bueno, por circunstancias, me alejé de la iglesia, me alejé de los hermanos, me alejé de Dios. Pasando ese tiempo, yo sentía una gran necesidad de ponerme de acuerdo otra vez con el Señor y venir a su encuentro, pero no sabía el cómo. No sabía el cómo por el orgullo, por la carne, por las cosas que hay, hay una especie de barrera, ¿no?, entre tú y Dios. Tú sabes perfectamente que solamente poniendo y disponiendo el corazón, el Señor rápidamente te atrapa con su amor. Y pasó un día, el día menos esperado, me caí de rodillas, ¿vale? Así literalmente como suena. Caí de rodillas, empecé a llorar, a quebrantarme, vino la presencia del Señor y el Señor me habló a mi corazón. Me dijo que me iba a bendecir, me dijo que iba a tener familia, me dijo que me iba a casar, que iba a formar un hogar y que el Señor siempre iba a estar conmigo. Y a medida que el Señor me iba hablando, mis lágrimas saltaban literalmente de mi cara. O sea, mi mujer muchas veces cuando lo digo ya se ríe, pero es verdad.
cuando saltaban, las lágrimas saltaban de mi cara a medida que el Señor me iba hablando, y a medida que me iba diciendo palabras, yo no paraba de llorar. Y eso produjo un gozo, un alivio en mi corazón, una carga, un deseo de volver a tener esa relación con mi padre que yo había dejado por mi culpa, y encima eso, que viniese con sus brazos abiertos y bendiciéndome con algo que iba a pasar en un futuro. Y efectivamente, yo ahora mismo me encuentro en mi casa con 3 niños, con mi compañera, y me siento el hombre más feliz del mundo teniendo el hogar que tengo, porque mis pequeños conocen la palabra, mis pequeños conocen el Evangelio. Tenemos un hogar que muchas veces, ¿vale?, nos ponemos y orando, nos reunimos frente al televisor, y de verdad que el Señor se derrama de una manera que yo he dicho, ¿cómo es posible que el Señor se derrame así, de esa manera? Y hay muchas veces que he ido al culto y quizás no lo he sentido igual. Y una bendición escuchar a mis hijos orar, una Ay, bendición qué bien. escuchar Es que a eso mi es casa lo más grande. clamando. Eso es lo más grande que le puede pasar a uno. Mirar su casa y ver su casa convertida a los pies del Señor. Y con Amén. esa felicidad que solamente el Señor puede dar, pues a tu casa, tus niños, tu compañerica, y vivir pues para Él. Eso es lo mejor que uno puede tener, ¿listo? Amén, amén, amén. Y luego aparte, pues componer las alabanzas que tú compones, ser de utilidad como tú eres, y teniendo ese corazón tan grande que tú tienes y tan noble. La verdad es que estoy encantado. No, ¿te puedo ser sincero? Amén, claro. No me esperaba yo que fueses tú tan agradable. Qué bien. De verdad que Pues créeme que tenía un poquito de miedo, porque yo soy muy, que digo, igual a lo mejor no voy a caer en gracia en ese aspecto, porque soy una persona, ¿sabes? No estoy habituado a este tipo de cosas. Yo me presto a cualquier cosa y para bendecir a los hermanos. Y créeme que ha sido agradable, créeme que es como si nos conociésemos de toda la vida. es verdad, yo ¿Sabes? tengo Me la misma siento, me sensación. siento a gusto, me siento bien. Yo también, listo, me siento fenomenal. Para ir concluyendo, yo quiero, ¿qué consejo les darías, Cristo, a los hermanicos, a los jóvenes? Porque tú sabes que en los cultos entran muchos jovencicos, 14, 15, Sí, 16 años. Tú sabes, Cristo, que entran al coro, que entran ilusionados. Algunos empiezan ya a escribir sus primeras canciones. Empieza Dios a moldearles desde muy jovencitos. Pero bueno, están en esa edad, en esa adolescencia de alguna manera. ¿Tú qué consejo les darías a todos los jóvenes que te van a ver, que te están viendo? bueno, pues bajo mi punto de vista, ¿no?, y la experiencia que yo he tenido con el Señor, he aprendido con el paso de los años que verdaderamente la vida cristiana, como se nutre, es una vida de intimidad con el Señor. O sea, Amén. Qué bueno. es verdad que puedes nutrirte con algunas migajas en el cultito, en alguna oración, perfecto, porque eso forma parte del círculo del Evangelio. Pero en realidad, donde uno se nutre, el Señor lo forma y lo moldea, es en la intimidad, es en el secreto. Amén. Entonces, yo les invito y les aconsejo que conozcan al Señor en la intimidad de su casa, en su familia, que tengan reuniones donde sus hijos, su mujer, su compañera, tengan oraciones, momentos de adoración, porque de eso se basa el Evangelio, de Amén. que tu familia lo viva y lo experimenten, tus hijos, tu mujer, tú, y que sea a diario, que ese mover sea a diario, ¿vale? Y ya está, acercarse a la palabra, conocer al Señor a través de la palabra, porque no hay otra manera. Amén. La intimidad con el Señor y la palabra. Y luego, pues que no dejen de congregarse, porque el Señor muchas veces toca de manera muy especial, ¿vale?, a los jóvenes, y
y el Señor, pues claro, cuando hace el llamado y uno dispone el corazón, pues el Señor se usa. Mira, ahí tenemos a mi amigo José Manuel. Yo lo he visto crecer en el coro y cuando vimos la magnitud de su ministerio, cómo el Señor lo usaba, nosotros dijimos, esto no es normal, esto tiene que salir fuera de estas cuatro paredes, y así fue. De verdad. Y dice él que empezó tocando la batería. Sí, es verdad. Fíjate. Él tocaba la batería en el coro. ¿Tú te imaginas a José Manuel tocando la batería? Pues tocándola. Me acuerdo porque era muy pequeño y yo, claro, pues yo estaba recién convertido y yo veía que él y otro muchacho más se ponían a tocar la batería. Pero con el tiempo vi que lo que el Señor había depositado en él era grande. Era grande porque se destacaba, porque cuando tú ves que un don es de Dios y ves que el Señor actúa a través de ese don, tú tienes que decir, pues, sí, voy a apoyarlo, voy a intentar de alguna manera que todo esto se vea, porque es que si lo estoy viendo yo, lo tendrá que estar viendo más gente aparte de mí, ¿vale? Y como José Manuel, muchísimos jóvenes que hay que si no es a través de la alabanza, es a través de la palabra, predicando, y si no simplemente compartiendo el evangelio entre sus amistades, y que el Señor siempre se usa de cualquiera de sus hijos y cada uno de ellos tiene un don, un talento que el Señor ha puesto en él. Amén, claro que sí. Por eso quiero deciros que no dejéis de ver esta programación todos los sábados, porque Dios creo que nos está bendiciendo y nos va a seguir bendiciendo. Así que nos despedimos y que Dios os bendiga mucho. Cristo, que Dios te bendiga, compañerico. Bendiciones, igualmente. Hasta luego. Un abrazo.